mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo, Salvador, mandó a morir por mí. Amén, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Agradecido estamos al Señor de poder estar nuevamente desde aquí, desde el programa de radio, de la última trompeta, filial Virrey del Pino. Amén. Señor bendiga la vida de su siervo que estuvo transmitiendo. El Señor le bendiga, lo llene con su Espíritu Santo, con su poder. Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando, los hermanos de la radio de la predicadora, que también nos permiten salir por allí. Y que el Señor bendiga a cada hermano, cada hermana que se va a ir conectando, hermano. Vamos a hacer una oración en este día y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos guías cada día por medio de tu Espíritu Santo, nos guardas, Señor, del mal, nos guardas, Señor, del pecado, nos guardas, Señor, de los deseos de nuestra carne, Señor, de la vanidad de la mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas también, Señor, de esta peste que ha venido sobre el mundo. Que tú estés interviniendo, Señor, en favor de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, para que pronto, Señor, podamos reunirnos, Señor, como cuerpo, Señor, en cada congregación, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre todos juntos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, hermano. Gracias le doy al Señor porque podemos estar nuevamente desde este lugar. Siempre, como siempre, con mi esposa, mi mamá, mi hijo Timoteo. El Señor bendiga la vida de cada uno. Y gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de poder transmitir su palabra. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es necesario, la iglesia lo necesita para poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo, para poder llevar a cabo el propósito de Dios, para poder mantener en estado muerto los deseos de la carne. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Vio? Hay una palabra que dice, hablando de la sabiduría, y dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, dice, entonces entenderás. Pero fíjese, si así como buscamos la sabiduría, la revelación por medio del Espíritu Santo, si así buscáramos la llenura del Espíritu Santo con el poder, dice, si como a plata la buscares, dice, ¿no? Y nosotros vemos en nuestra propia vida cuánto nosotros nos esforzamos, nos levantamos temprano en la mañana, nos arreglamos, nos alistamos, aquello que podemos salir a trabajar salimos con toda precaución, porque sabemos que en determinado tiempo está el premio, ¿no? Otros lo hacemos por nuestra cuenta, trabajando en nuestros hogares, porque sabemos que está el premio, al fin de nuestro trabajo está el premio, ¿no? Y así también con esto de poder ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días es una nueva oportunidad para buscar la llenura del Espíritu Santo, para buscar el poder que necesitamos, para poder llevar a cabo el propósito de Dios, para poder predicar el Evangelio. ¿No? Si no contamos con ese poder, en nuestras palabras son palabras vacías, son palabras huecas, ¿no? Porque no producen en la persona que está escuchando la necesidad o el deseo de seguir al Señor. Por eso nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que provoca en el oyente la necesidad de seguirle al Señor. Recuerda que habíamos hablado de que nuestro amado Señor Jesucristo dice que subiendo del agua en el bautismo, dice, el Espíritu Santo vino sobre Él. Y después Él fue y ahí inició su ministerio. Y cuando Él inició su ministerio, fíjese que de qué manera Él atraía a la gente así. Era por la manifestación del poder de Dios en su vida. Se encontraba con los discípulos, dice que se encontró con Pedro, Jacobo y Juan, que estaban pescando, dice.
y les dijo, ven y sígueme. Y dice que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Y ustedes por qué piensan que ellos dejaron sus quehaceres cotidianos y le siguieron al Señor? Porque el Espíritu Santo produjo en ellos el deseo de seguirle, les convenció a ellos. Ellos vieron el Espíritu Santo manifestándose en el Señor. Y eso también tiene que ver con vivir una vida en el Espíritu. Y ahí vamos a entrar en el tema de este día. ¿Por qué tenemos que vivir una vida en el Espíritu y por qué nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque nosotros somos deudores. No deudores al Señor en cuanto a nuestra salvación, sino deudores de poder extender este mensaje, así como otros nos lo han alcanzado a nosotros. Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 12 vamos a leer. Romanos. 8:12. Gracias, Jesús. Alabado sea su Aleluya. nombre. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor en esta mañana. Romanos 8. 8:12. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Vio? Entonces Gracias, dice, Jesús. así que hermanos deudores somos. Veo que somos deudores. Tenemos una deuda que pagar, por decirlo de alguna manera. Dice, deudores somos, dice, pero no a la carne. No somos deudores a la carne, no le debemos nada a nuestra carne para darle lugar a ella y para que nos lleve lejos de la comunión con Dios. No le debemos nada. Al que le debemos es al Señor. ¿Qué le debemos? Y le debemos una vida rendida. Como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Eso es lo que nosotros le debemos al Señor. Una vida rendida, una vida de santidad, una vida de comunión con Él. Una vida donde nosotros podamos llevar a cabo su propósito, donde la gente pueda vernos a nosotros y pueda ver a Dios. ¿Vio? Esa es la deuda que nosotros tenemos con Dios y con los hombres. Dijimos 1 Tesalonicenses 5:23. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Un hermoso día tenemos hoy. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios dice, sea guardado, irreprensible. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del poder del Espíritu Santo y de la vida que Dios nos dio a nosotros para poder llevar a cabo su propósito. El 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Vio? Dice, Él nos llamó y también lo va a hacer. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a producir en nosotros, como dice también la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. ¿Vio? Entonces dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne. ¿Vio? Nosotros a la carne, como decíamos recién, no le debemos nada. ¿Vio? Porque el apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado a mí. ¿Vio? Yo estoy crucificado a la carne y la carne me está crucificada a mí. Entonces no le debemos nada. ¿Cómo le vamos a deber algo a un muerto? ¿Vio? Pero le debemos algo al Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el único Dios vivo y verdadero, sí. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:7. Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Vio? Dice, no nos llamó Dios a inmundicia. No nos llamó a Dios a que nosotros nos enredemos con este mundo o con los deseos de nuestra carne. A eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a que nos separemos. Dice la Escritura, aquel que es santo, dice, santifíquese más todavía. Amén. Sí, Jesús. Entonces ahí nosotros vemos que en posición nosotros somos santos. ¿Vio?
En posición somos santos, pero nuestra condición tiene que alcanzar a nuestra posición. Por eso dice, el que es santo, dice, santifíquese más todavía. El que es justo, dice, practique la justicia. Amén. Jesús. Entonces, nosotros tenemos que mirar estas cosas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Decía el pastor, nosotros estábamos mirando el andar de nuestro amado Señor Jesucristo porque tenemos que andar como Él anduvo. Y como Él anduvo, Él logró agradar al Padre en todo, dice. Amén. Por eso nosotros leíamos ahí en Mateo que cuando Jesús se fue levantado del agua, dice que la voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. Ujú. Se agradó el Padre porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿No? Y fíjese, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, o la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la misma voluntad, no tienen dos voluntades diferentes, es la misma voluntad. Si hacemos su voluntad, ¿no se agradará el Señor de nosotros? Amén, Dios. Jesús. Amén. Hay un versículo que dice, conoce el Señor a los que son suyos, dice. Dios. Él los conoce. ¿Cómo los conoce? Por la conducta que manifiestan. Sí, Jesús. Dios. Él los conoce. El apóstol Pedro dice que cuando le entregó al Señor, le entregó ahí, dice que no que le entregó, sino que le negó al Señor, perdón. El que le entregó fue Judas. Cuando Pedro le negó al Señor, dice que había un grupo de personas allí y le dijeron, nosotros te conocemos, nosotros sabemos que tú estabas con él. No, yo no soy, le dijo el apóstol Pedro, pero hubo algo que él no pudo negar. ¿Vio? Porque creo que fue la tercera acusación que le hicieron a él y dice, tu hablar te descubre. Amén. ¿Vio? Tu hablar te descubre. Entonces la manera de hablar, la manera de andar, la manera de conducirnos, aún la manera de pensar, eso nos descubre. Sí. Pero no nos descubre para condenación, nos descubre para que el Señor sea glorificado. ¿No? Entonces decía ahí la palabra en el versículo 12, así que hermanos deudores somos no a la carne. ¿No? Si fuimos libertados del poder del pecado y de la muerte y del poder de la carne, fuimos libertados. ¿Cómo somos? O mejor dicho, somos libertados. Porque la carne está en nosotros y va a estar hasta el día que nosotros partamos de este mundo. ¿Y cómo somos libertados del poder del pecado, o del poder de la carne, perdón? Por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Vio? Porque dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice. ¿Vio? El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero también hay otro poder, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? ¿Vio? Porque una cosa es la vida de Dios y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían la vida de Dios, que la recibieron ahí en Juan 20:21. Ellos recibieron ahí la vida de Dios, cuando Jesús le dijo, cuando Jesús sopló y ellos recibieron, dice el Espíritu Santo, ahí recibieron la vida de Dios. Pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ellos lo recibieron 50 días después de que Jesús había ascendido al cielo. Porque dijo, yo me voy, dice, pero enviaré, dice, a otro consolador. Quiere decir que él era un consolador. Él consolaba a los discípulos, los fortalecía, pero ahora él se iba. ¿Vio? Es necesario que yo me vaya al Padre, dijo él. Entonces tenía que volver. Pero ya cuando el Señor vuelva ya no va a volver como cuando estuvo en la tierra, sino que va a volver con poder. Pero antes de que Él vuelva tuvo que enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Sí tenía un versículo ahí? El de Pedro. Sí, Mateo 26:73. Mateo 26. Gracias. Sí, ya es la tercera vez que lo va a negar, ¿no? Fíjese, y ahí Pedro es descubierto. 26. En el 69 podemos leer. Amén. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjese, tu manera de hablar te descubre. Y eso también tiene que ver con nuestra conducta. Nuestra conducta genera un pensamiento y el pensamiento genera una manera de expresarse.
y eso nos descubre a nosotros. Fíjese que cuando usted habla con una persona que no conoce al Señor, enseguida usted lo saca. Porque como usted no le habla de otra cosa que no sea del Señor, o no le hablan de otra cosa que no sea el amor de Dios, entonces la persona dice, vos sos cristiano, ¿no? Gloria Vos a vas a la Dios. Iglesia. Gracias. Y entonces ahí Él nos descubre, ¿vio? Vamos a leer ahí en Juan 7:37. Gracias, Jesús. A ver qué dice la palabra ahí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Juan 7:37. sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Vio? Ahí. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cómo logró esta expresión el Señor? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Porque el poder de Dios estaba en Él. ¿Vio? Y eso es lo que iba a producir Él en otros. En aquellos que se le acercaban, porque dice, y el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. ¿Vio? Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Vio? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por fe. Amén. ¿Y cómo sabemos eso? Y vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 3. Gracias, Jesús. Señor bendiga la vida de Aleluya. nuestra hermana Felisa que nos dio el versículo de ahí Gracias, de Juan Jesús. 7:37. Gracias, Jesús. Señor le bendiga, hermana, bendiga la vida de su hija y de su nieto. Aleluya. Gálatas capítulo 3. 3. Aldofa. Sí, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿vio? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si lo recibieron por las obras de la ley, ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué vino el Señor? Porque tenía que venir el Señor para que después, entonces, puedan manifestar, pues se pueda venir el Espíritu Santo. Primero tenía que venir el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo me voy, dice, pero enviaré otro Consolador. Entonces, tenía que verse al Señor Jesucristo manifestando primeramente el poder de Dios en su vida. ¿Y eso por qué? Y porque ahora nosotros sabemos que si el Señor lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Si el Señor lo logró, nosotros también podemos. ¿Qué hizo el Señor para lograrlo? Vivió una vida en comunión con el Espíritu Santo todos los días de su vida. Amén, Señor. Todos Jesús. los días de su vida. Gracias, Hasta que Señor. fue a la cruz, aún en la cruz Él estaba teniendo comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque usted, ¿quién cree que lo guió al Señor a la cruz, a morir por causa de nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Decía, escuchaba a un hermano que hablaba acerca de la llenura del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo, y decía, cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, usted va a hacer cosas que alguna vez usted dijo que nunca iba a hacer. No le diga a Bien. Dios lo que no va a hacer. ¿Vio? No le diga usted a Dios lo que no va a hacer, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a hacer esas cosas. ¿Vio? Y no le estoy hablando de cosas vergonzosas, sino de cosas, bueno, sí, vergonzosas para la carne, porque el que está en la carne, él dice, no, con esto están locos. Lo que ellos hacen es locura. Pero el apóstol Pablo dijo, bendita locura, dijo. Amén. ¿Vio? Si para vosotros estoy loco, dice, para Dios estoy cuerdo, dice. Amén, gloria a Dios. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fíjese lo que el poder del Espíritu Santo causó en este hombre. El apóstol Pablo logró ganar 3 continentes por medio de la predicación. Y no era por mérito propio, era por el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en él. A tal punto que dice que en una localidad que él visitó, dice que venían, dice, a él y se llevaban los pedazos de su vestido, dice, ¿vio? Para sanidad de los enfermos. Fíjese cómo el poder de Dios se manifestaba en él, ¿vio? Cuando la mujer enferma de flujo de sangre escuchó hablar de Jesús, dice que desesperadamente se quería acercar al Señor. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, dice, entonces seré salva. Dice. Amén. Gracias, ¿Vio? Señor.
Pero la fe no era en el borde, no era en el manto de Jesús. La fe era en Jesús. Pero como no alcanzó a tocarlo, dice, y el Señor dice, virtud salió de mí. Fíjese la comunión que tenía el Señor con el Espíritu Santo, que dice, virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, Señor, la gente te aprieta, te sofoca. Y tú nos preguntas quién te tocó. Y sí, alguien me tocó, porque me tocó con fe y virtud salió de mí. ¿Vio? Entonces, y así tiene que pasar con nosotros. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, dice. ¿Vio? Y el manto es figura del carácter. Figura del carácter. Porque el manto es algo que se ve. ¿Vio? Y el carácter es lo que se ve, ¿sí? Ahí lo de Pablo. Sí. Hechos 19. Hechos 19. 11. Cuando el apóstol Pablo dice que venían y llevaban los pedazos de su vestido, dice. Hechos 19, 11. 19. Amén, vamos a leer ahí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjese, fíjese cómo dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén, gloria al Señor. Vio que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos un canal nada más. El Espíritu Santo pasa por nosotros, pero ¿cuándo pasa el Espíritu Santo por nosotros con ese poder? Cuando nosotros nos declaramos muertos a la carne, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De otra manera el Espíritu Santo no va a poder obrar por medio de nosotros. Porque Él no es atrevido. Él no es atrevido, es santo, tiene la esencia de Dios y Dios no es atrevido. Cuando usted le entrega todo su ser a Dios y el Señor le llena con su Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en usted y en mí. Pero hasta ese punto el Señor no es atrevido, el Señor lo deja. Como aquel padre que dejó a su hijo cuando su hijo le pidió la parte de su herencia y su hijo se fue y la malgastó. ¿Vio? El padre no hizo nada, le dio la parte de su herencia y dejó que su hijo se vaya. ¿Vio? Y su hijo fue y la malgastó y hizo todo lo que quiso hacer hasta que llegó allá a lo más profundo. ¿Vio? Y desde allá, desde lo más profundo, dijo, en la casa de mi padre, dice, tengo riqueza, dice, y aquí que yo estoy entre los cerdos, dice, comiendo las algarrobas de los cerdos, dice, volveré a mi padre y le pediré perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo. ¿Y quién cree que usted que produce esa reacción en un hermano que se ha deslizado y que ha dejado la comunión con el Señor? El Espíritu Santo. Por eso fíjese el trabajo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, aún en los hermanos que están lejos. Esos que ellos dicen, a Dios yo no le importo. Porque si yo le importara a Dios no estaría donde yo estoy. Sí, ciertamente que a Dios le importa, pero Dios no es atrevido. Solamente que Dios por medio de cada ángel, que ángel significa mensajero, que se cruza por su vida, Dios le está hablando. Y el Espíritu Santo está golpeando en su corazón. Y le está llevando a usted que vuelva a la comunión con el Señor, que vuelva a la comunión con el Padre. ¿No? Pero está en usted. La decisión está en usted. Si usted no decide volverse a la comunión con el Señor, el Espíritu Santo lo va a golpear y lo va a golpear y lo va a golpear. Pero Él no lo va a arrastrar nuevamente dentro. El que tiene que volverse es usted. ¿No? El Espíritu Santo es esa conciencia que nosotros como la nueva creación tenemos. Entonces golpea nuestra conciencia, golpea nuestros pensamientos y o se produce un desinterés total o se produce lo que se produjo en el hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, dice. Volviendo en sí. Y entonces ahí nosotros tenemos que ver la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Vio? Aún en aquellos que estamos en el camino y que estamos sirviendo al Señor.
Si nosotros queremos que nuestro ministerio triunfe, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si no, vamos a ser predicadores solamente con conocimiento nada más. Pero ¿y qué hay del conocimiento si no es con poder? No. El apóstol Pablo sabía muchas cosas. Él había sido adoctrinado a los pies de Gamaliel. Él era un doctor de la ley, un fariseo, un hebreo de hebreos. Pero dijo, ciertamente todas estas cosas, dice, las he estimado como pérdida por causa del conocimiento de Cristo. Entonces conoció al Señor, conoció la voluntad de Dios y después dice que conoció que necesitaba ese poder que produce el Espíritu Santo en nosotros para poder extender este mensaje de gracia. Entonces ahí, volviendo ahí a Romanos capítulo 8, no sé si habíamos dicho otro versículo, no. No, de Timoteo, que conoce a los que son suyos. Ah, sí. Vamos a buscarlo ahí. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Vio? Dice, porque el fundamento de Dios está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Ya hemos visto eso. Está firme. El fundamento está firme, perdón, pero ya hemos visto esto. ¿Cuál es el fundamento que está puesto y que está firme? El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento cada uno de nosotros edificó. Ahora, hemos visto que uno de los materiales que para edificar eran el oro, la plata y las piedras preciosas. Y habíamos hablado de que el oro habla de la vida de Dios, la plata habla de la redención y las piedras preciosas hablan de la palabra y del Espíritu Santo. Ve que necesitamos al Espíritu Santo aún para edificar nuestras vidas, nuestros hogares, para edificar la iglesia, para edificar a nuestro hermano. Amén. ¿No? Caín dijo a causa de Abel, dice, yo soy acaso guarda de mi hermano, y sí, ciertamente que somos guarda de nuestro hermano. Pero si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, no nos va a importar nuestro hermano. No nos va a importar, lo vamos a dejar a la deriva a nuestro hermano. Entonces, volviendo ahí a Romanos 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por medio de qué espíritu nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu Santo de Dios, como dice ahí en Colosenses capítulo 3:5. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿A usted quiere vivir conforme a la carne? ¿Le quiere dar lugar a los deseos de su carne? Dele, no hay problema. No hay problema. Pero sepa que en cuanto a la comunión con el Señor, usted va a morir. Porque la carne no le va a producir a usted el deseo de orar, el deseo de leer, el deseo de congregarse. Nunca le va a producir eso. La carne lo va a querer llevar a usted lejos de la congregación, lejos de los hermanos, lejos de la comunión con Dios. Pero si dice, mas si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne. ¿Y cómo hacemos? Vamos a leer ahí en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros anduvisteis también en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese, pareciera ser que no tenemos otro tema de conversación, siempre estamos hablando de lo mismo. Una vez un hermano me decía, ustedes no tienen otro tema de conversación, la carne y el espíritu, y pasan años y siguen hablando de la carne y el espíritu. Y porque nosotros vemos que si el Señor nos da ese tema para poder conducir a los hermanos,
es porque o no se entendió o todavía los hermanos no descubrieron cómo vencer los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo dijo, es necesario, dice, para vosotros el hablar las mismas cosas, dice. ¿Vio? Para mí no me es molesto y para vosotros es provechoso. ¿Vio? Para vosotros es provechoso. Entonces nosotros tenemos que ver por qué el Señor nos habla. Fíjese, años. Una vez el pastor me decía que durante años él fue a visitar una iglesia y durante años él les hablaba de la circuncisión y los hermanos no entendían. Y un día los hermanos le dijeron, nosotros vamos a invitar a otro predicador si usted no se ofende, le dijeron. No, ciertamente que no, le dijo el pastor, y voy a venir para poder escuchar la palabra que Dios va a traer a través del hermano. Y el hermano vino, no sé de qué país, vino de otro país, de Chile. ¿Y qué palabra el Señor le dio al hermano para traer? La circuncisión. Gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, ahí los hermanos entendieron, algunos, otros no entendieron, pero algunos entendieron que Dios quería que ellos entiendan que tenían que separarse. ¿Vio? Y hoy, en este tiempo, el Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida para Dios, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios, para que Dios lleve a cabo su propósito. Y hasta que no lo entendamos, y Dios no nos va a dar otra revelación mayor. Si es que la hay, no nos va a dar Dios otra revelación mayor. Sí, tenía un versículo ahí para compartir. Sí, respecto a lo que estaba leyendo la hermana Andrea, en Efesios 4:29, que dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, en Cristo. ¿Vio? Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Gracias, nuestro Señor. Entonces ahora nosotros tenemos que mirar. Cuando nosotros vamos a hablar tenemos que considerar si nosotros lo que vamos a decir va a edificar al que nos escucha o lo va a destruir. ¿Pero destruir en qué? Va a cortar su comunión con el Señor o su comunión conmigo. Ahora, si corta su comunión conmigo, también corta la comunión con la vida de Dios que está en mí. Entonces tenemos que considerar, dice, ninguna palabra corrompida. Y cuando habla de palabra corrompida no necesariamente habla de palabras vulgares. Una palabra corrompida puede ser que yo menoscabe al hermano por algo que él no puede lograr. Yo lo haga sentir inferior. Yo le haga saber a él que yo pienso de él, que yo tengo más alto concepto que él. ¿Yo? Entonces yo voy apagando en él esa esperanza de poder lograr llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Yo? Por eso nosotros somos guarda de nuestro hermano. Nosotros somos responsables de nuestro hermano. Una palabra que nosotros digamos, una expresión que nosotros usemos, puede producir en el hermano o una exaltación o un apocamiento en cuanto a su fe. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otra parte de la escritura dice, ¿qué hay cuando os reunís? Dice. Creo que está ahí mismo en el libro de Efesios. ¿Qué hay cuando os reunís? También dice la palabra, no es rey, dice. No es rey, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros tenemos que considerar si lo que yo voy a hablar va a destruir la fe o la comunión que mi hermano tiene con Dios, entonces tengo que orar al Señor. 14:26. No es que me lo tengo que callar y lo tengo que mantener, porque si eso que yo voy a decir o que estoy pensando es para destrucción, es tanto para destrucción para aquel que me escucha como para mí. Para mí también es para destrucción.
Porque si no produce algo bueno en él, tampoco va a producir algo bueno en mí. Entonces tenemos que desechar. Tenemos que desechar esas cosas. Primera de Corintios. En- 14:26. ¿Qué Amén. hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Gracias, Jesús. Hágase para edificación. Y si no va a ser para edificación, entonces mejor cerrar la boca. ¿Vio? Mejor cerrar la boca, mejor no decir nada. ¿Vio? Mejor darle lugar a la vida de Dios y al Espíritu Santo en nuestra vida, que la manifestación que ellos van a producir va a ser mejor que lo que nosotros podamos hablar con nuestra boca. Si la palabra que nosotros tenemos, nosotros sabemos que no va a edificar al hermano. Mejor que Dios produzca en nosotros una manifestación que lo edifique a una palabra que salga de nuestra boca y lo destruya. ¿Ya? Después dijimos Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Sí. ¿Puedo leer? Sí. Acá en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Señor. Y en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Gracias. Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese qué maravilloso, dice, no erréis, dice, no erréis. Entonces, una manera de errar el blanco, dice, teniendo una mala conversación. La conversación no solamente quiere decir una expresión verbal. Conversación quiere decir también una expresión o una conducta. Entonces dice, las malas conversaciones, ¿vio? La mala conducta corrompe la buena costumbre. ¿Vio? ¿Y cuáles son las buenas costumbres? Y las buenas costumbres nosotros tenemos que mirar cómo el Señor anduvo. ¿Vio? Las buenas costumbres. Porque hay malas costumbres, como leímos hace unos programas atrás, ahí en Colosenses capítulo 3:5. No, 3:5 no. Acá mismo la tengo. 2:23. Donde dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Vio? Porque habéis muerto, en el 20, en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Vio? Esas son conversaciones o conductas que no nos van a llevar a nosotros a ningún lado, ni a vivir una vida que a Dios le agrada, ni a poder edificar a nuestro hermano. Por eso nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, para que esto que menciona Colosenses acá, esto no sea una realidad en nosotros. Que lo que sea una realidad en nosotros sea lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros. El Señor, aunque en algún momento de la convivencia con los apóstoles le dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar a vosotros? El Señor, por medio del Espíritu Santo, mucho tiempo los soportó. Mucho tiempo soportó la niñez de ellos. Lo que no llegó a soportar ya fue su carnalidad. Por eso la exhortación, ¿hasta cuándo los tengo que soportar a vosotros? O su incredulidad. Vamos a buscar ese versículo para saber en qué contexto lo dice. ¿Yo? Pero mientras ellos eran niños, recién estaban caminando con el Señor, Él los tuvo que soportar. ¿No? Tuvo que soportar muchas cosas. Y así nosotros tenemos que soportar a los débiles, no a los carnales, a los débiles. A ellos tenemos que soportarlo. ¿Y cómo lo vamos a soportar si no dependemos del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y de ese poder que nosotros necesitamos para soportarlo? El hombre carnal no soporta a nadie. Póngale usted a un hombre que está en la carne, a un hermano que está en la carne, póngale una persona insoportable al lado de él. Enseguida lo va a sacar corriendo o él se va a ir. Pero el hombre espiritual no, el hombre espiritual lo soporta. ¿Por qué? Porque ha descubierto lo que produce el amor de Dios en él.
El amor que dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Vio? ¿Por qué? Porque él tiene que descubrir lo que produce el amor de Dios en él y lo que va a producir en el otro manifestándose la vida de Dios en él. Entonces, dijimos, En Mateo 17, Mateo 17, desde el 14 podemos leer. Habla del muchacho lunático. fíjese, Mateo 17, 14. 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, sí, 2 veces, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Fíjese, ¿qué es lo que no soportó el Señor? La incredulidad. No pudo soportar su incredulidad. ¿Por qué no podemos? Y nosotros no podemos soportar la incredulidad de otros hermanos que ya han descubierto la capacidad que está en ellos. ¿Vio? El Señor le había dado la capacidad porque Él cuando los comisionó, los envió y le dijo que ellos no tenían que ir por camino de gentiles ni en ciudades samaritanos. Entonces, y la obra que ellos iban a hacer, que en su nombre ellos iban a echar demonios afuera, iban a resucitar muertos, pero se encontraron con ¿vio? Se encontraron con este muchacho, con este hombre que trajo a su hijo, y se ve que la incredulidad a causa de la falta de comunión les venció. ¿Vio? Les venció. Pero aquí se levantó el hombre espiritual, y el hombre espiritual lleno del Espíritu Santo le respondió: oh generación incrédula y perversa, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Dice. Y el hombre espiritual dice, él tiene solución a todo. Porque el Espíritu Santo le da la capacidad. Entonces le dijo, tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque ellos dudaron. Dudaron de lo que el Señor les había dado a ellos, de la comisión que el Señor les había entregado. Entonces dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ese es un tema que después vamos a ver, ¿vio? ¿A qué se refiere en cuanto al ayuno y la oración? Pero fíjese que es un conjunto de cosas que nosotros necesitamos. Por eso no podemos dejar nada afuera. Hay muchos hermanos que dicen, nosotros con la vida de Dios podemos hacer muchas cosas. Ciertamente que sí. Pero no pueden sujetar su carne con la vida de Dios solamente. Necesitan el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? Y también necesitan la fe, porque dice que estos hombres no pudieron echar fuera al demonio por causa de su poca fe. Entonces nosotros tenemos que creer que hemos recibido la vida de Dios, que hemos recibido el Espíritu Santo y que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Ahora, en este tiempo, la incredulidad y Satanás ha engrandecido y ha engrosado su trabajo. ¿Vio? Pero este es el tiempo final, donde la iglesia tiene que manifestarse, donde la iglesia necesita el poder de Dios para poder llevar a cabo el propósito. ¿Vio? Que dice que en el último tiempo el Señor mandará a sus ángeles, sus escogidos, dice, para poder lograr la cosecha del tiempo final. ¿Vio? Y eso somos nosotros. Pero no lo vamos a poder hacer si no dependemos del Espíritu Santo con su poder. Porque Él es el que le va a convencer a la gente de que necesita volverse al Señor, de que necesita detenerse en su camino y volverse para buscar la salvación de sus almas.
¿Vio? Por eso nosotros leíamos ahí en Romanos capítulo 8, la necesidad de la vida en el Espíritu. De la vida en el Espíritu, en esa vida que nosotros hemos recibido, pero también la necesidad de la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo en busca de su poder. Así que, hermanos deudores, no somos a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si usted quiere vivir conforme a la carne, Dios no se lo impide. Dios no le impide que usted viva conforme a la carne y que conforme a la carne usted logre muchas cosas. Pero si vive usted conforme a la carne, déjeme decirle que dice que de la carne segaremos corrupción y muerte. Pero del Espíritu dice, segaremos vida y paz. Vida y paz. Amén. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ve por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para poder ser guiados. ¿Cuántos hermanos hay hoy en día que a causa de la situación en la que estamos, de esta pandemia, como no pueden congregarse, no saben para dónde ir, no saben qué hacer? Pero el Espíritu Santo fue enviado para que Él nos guíe durante nuestro peregrinar en el mundo a toda verdad y a toda justicia, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía a nosotros. Amén. ¿Vio? Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿vio? Estos son hijos de Dios. Por ese poder que está en nosotros, por ese poder que necesitamos, aquello que no lo hemos alcanzado todavía, o aquello que no lo han alcanzado todavía. ¿Vio? Tenemos que ir, dice, creo que en el libro de Salmos, dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice. ¿Vio? Y nosotros, siempre me acuerdo que ahora creo que ya no está, pero nosotros teníamos un cuadro en la iglesia con ese versículo, y el pastor siempre decía que ese cuadro estaba mal expresado. ¿Vio? Y yo no entendía, porque ahora yo puedo entender. Porque mostraba un paisaje donde había un lago y el siervo estaba allí, y la expresión del versículo dice, como el siervo busca por la corriente de las aguas, así busca por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Vio? Y él decía, pero ese cuadro está mal, porque el siervo ahí tiene agua. ¿Vio? Entonces el siervo dice, brama por algo que no tiene. ¿No? Da un clamor por algo que no tiene. Y nosotros, hay algunos que carecemos del poder del Espíritu Santo, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa y el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Y nosotros, los que carecemos todavía del poder del Espíritu Santo, tenemos que clamar al Señor. ¿Vio? Tenemos que clamar por ese poder, como el siervo dice, clama por las corrientes de las aguas. Él tiene sed, quiere saciar su sed, y él da un grito de ira, de enojo, ¿vio? Porque quiere calmar su sed y no tiene con qué calmarla. ¿Vio? Por eso el Señor dijo, el que viene a mí, dice, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. ¿Y para qué el río de agua viva? Para calmar esa sed. ¿Vio? El hombre natural tiene sed y busca saciar su sed en las cosas de este mundo, y nunca va a calmar su sed en las cosas de este mundo, porque de la manera que él tiene que calmar su sed, primero es recibir al Señor como su Señor y Salvador, y después buscar ese río de agua de vida que va a calmar su sed. Por eso dice, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde está ese versículo? Salmo 42. 42, vamos a leer. Amén. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria a Dios. Mi alma tiene sed de Dios, Amén. del Dios vivo. ¿Sigo? Sí. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Vio? Dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas. ¿Vio? Y el bramar es un grito de ira, de enojo, porque él tiene sed.
y no tiene con qué saciar su sed. ¿Vio? Y así tiene que ser nuestro clamor. Tenemos que clamar de tal manera que el Señor dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. Creo que 400 años. Después lo vamos a buscar y lo vamos a presentar bien. Y durante esos años que ellos estuvieron en esclavitud en Egipto, dice que ellos clamaban a Dios. Clamaban y clamaban y clamaban a Dios por un libertador, porque ellos sabían, José les había predicho que en un tiempo, dice, se iba a levantar un libertador y los iba a sacar de Egipto, y los iba a sacar con mano poderosa. Dios los iba a sacar con mano poderosa por medio de este libertador. Y ellos clamaban. Y cuando Moisés dice que llevó al monte a las ovejas de su suegro a pastar, dice que él vio la zarza ardiente y se postró, y bueno, y ahí Dios le habló a través de la zarza, y Dios le dijo: he oído el clamor de mi pueblo Israel. ¿Vio? He oído el clamor. Y a causa del clamor, dice, él envió a su ungido, a su escogido, para la liberación del pueblo. Gracias, Jesús. Dios no lo envió hasta que no escuchó el clamor. Gracias, ¿Vio? Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que estos orando y clamando al Señor, dice que el Señor escuchó y derramó del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba, dice. Pero ellos clamaron. ¿Vio? Dice que Cornelio, dice, haciendo limosna, dice, y orando y clamando, dice. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, dice: he oído el clamor de este hombre y sus ofrendas han subido delante de mí, dice. Y a causa de ese clamor, dice, entonces el Señor envió el Espíritu Santo sobre los gentiles también. Pero hasta que nosotros no entendamos la necesidad de clamar a Dios para que el Señor envíe su poder, envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, el Señor no lo va a enviar. ¿Vio? No nos va a llenar. Gracias. El Espíritu Santo ya fue enviado allá en Pentecostés. Lo que nosotros estamos esperando es la llenura, ese rebosar en nosotros. Gracias, Jesús. ¿Vio? Una medida apretada, remecida y rebosante, dice, hasta que sobreabunde en nosotros. Gracias, Señor. ¿Vio? Entonces necesitamos esa llenura del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar a cabo el propósito de Dios, para poder iniciar nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Dice que nosotros fuimos llamados para la obra del ministerio, dice, en Efesios. Esa es obra como diáconos, como siervos de Dios. Gracias, Jesús. Dijimos el versículo que estábamos buscando. ¿De Juan? Sí, ¿Del río? sí, ya lo leímos, ¿no? No. Sí. ¿Lo leí? Sí, vamos a leerlo. Gracias, Jesús. Juan Gracias, Señor amado. Aleluya. 7:37. Sí, ya lo leímos. El que leyó la hermana. Sí, ya lo Gracias, leímos. Jesús. Bien, entonces Gloria a Dios. vemos la necesidad de buscar la llenura del Espíritu Gloria Santo. a Dios. Ahí en Hechos capítulo 7 dice que hubo, a causa de la multitud que se juntaba para escuchar la palabra de Dios, dice que ellos empezaron a quejarse porque tenían hambre. Y los apóstoles dijeron: no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para el servicio a las mesas, dice. Fíjese, para el servicio a las mesas. Usted dice, el servicio a las mesas, cualquiera puede servir a las mesas. Y acá vemos que no cualquiera puede servir a las mesas. Gracias, Jesús. No cualquiera puede hacer un servicio a Dios en algo tan sencillo como servir una mesa para que otro se alimente. Y los apóstoles dijeron: no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra, dice, para servir a las mesas. Y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 7. Gracias, Jesús. En el 6, perdón. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron, los 12 apóstoles, ¿vio? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Llenos del ¿Vio? Espíritu. Ese es un requisito, de buen testimonio. Y después dice lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? No solamente que tengan el Espíritu Santo, que lo habían recibido por la fe, como leímos ahí en Gálatas, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Vio? Entonces vamos a dejar hasta ahí, hermano. Después lo vamos a continuar el programa que viene. Pero fíjese, Gracias. nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, aún para servir una mesa, Gracias, ¿vio? Señor. Aún para dar un vaso de agua. Necesitamos ese poder. Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con el programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Te agradecemos. Gracias. Muchas Sí, gracias Señor. te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Sí, Señor, gracias. Y porque, Señor, tú muestras tu amor, nos haces ver que necesitamos, Señor, el poder del Espíritu Amén, Santo en sí, nosotros, Señor. hecho una realidad, Señor. Ayúdanos, Porque hay Señor. muchos que sufren y que necesitan la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Te agradecemos, Padre. Bendice a los Gracias, hermanos Señor. y las hermanas que van a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les Amén. bendiga. Gracias, hermanos. Jesús. Aleluya. Qué inmenso amor era de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti murió, por ti sufrió, Dios sangre encarneció. Ven amigo a Jesús, pues Él murió